Ok, vamos a empezar este video hablando sobre historia y narrativa. Eh, si- y bueno, siempre digo, tenemos un grupo, los rayita abajo idealistas, en Facebook y en Instagram. Es un grupo que trato yo de mantener y bueno, hay otra gente por ahí que comparte sus cosas, otros artistas. Y me pueden seguir en Alejandro Fine Art Instagram y Alejandro Fine Art Blog en mi Facebook. Ahí es donde yo tomo fotos sobre los dibujos que hago en los videos, ¿no? Si es que quieren referirse en ellos, cualquier cosa. Pero bueno, quería hablar sobre lo que es narrativa. Narrativa e historia, que es parte, pues, digamos, del dibujo, ¿no? Ya que narramos con fotos, ya si eres dibujante o pintor. Con un poquito de hambre. Bueno, ilustrador o cómics, qué sé yo, ¿no? En este caso vamos a mirar unos cómics. No voy a decir qué cómic es, pero va a hacer unos ejercicios. Y el cómic ya realmente se ha vuelto, pues, un arte de por sí, ¿no? Hay gente que son exclusivamente artistas cómics y dibujan, y bueno, yo más bien soy dibujante más para pintor, pero hay cosas buenas que se pueden aprender acá, ya que ya lleva décadas, pues, este arte, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el cómic que nos interesa? Ya si haces cómics, bueno, tienes que estudiarlo más con más detenimiento, ¿no? Porque nosotros vamos a empezar a ver más pinturas, obviamente de los maestros, más que todo de los maestros antiguos del barroco, del Renacimiento, academismo. Quizá veremos algunos abstractos, si es que la gente lo pide, o bueno, los abstractos también son de una manera buenos en composición, ¿no? Pero acá, ¿qué se puede aprender? O se puede hacer ejercicios. Ver realmente cómo interactúan los personajes, los diferentes planos, hasta la composición, ¿no? Se puede estudiar elementos compositivos tanto en color como en secuencia narrativa. Pero a nosotros nos interesa más que todo cómo estas pequeñas frames o figuritas, por ejemplo, vamos a empezar en esta página. Tengo esta frame o este cuadrado largo, ¿no? Lo pueden ver acá. Realmente no voy a mostrar si la cámara los capta bien, sino lo que interesa es el dibujo, ¿no? Porque este es un ejercicio que se puede hacer y lo haces como práctica. Y como dije, si estudias cómics es necesario que hagas esto y hasta seguro que copien los paneles, ¿no? Aunque hay pintores que hacen, pues, también trabajo ilustrativo y tal. Pero a nosotros nos compete, digamos, las herramientas que usan para hacer, porque esto realmente puede ser un cuadro, ¿no? En realidad son pequeños cuadritos, pequeñas composiciones hechas rápidamente y tienen principios de composición, ¿no? Por ejemplo, en este se ve un personaje acá y se ve otro, ¿no? Y obviamente el diálogo lo quitamos, no nos interesa, al menos para nosotros como pintores o dibujantes que no se dedican al cómic. Pero por ejemplo ver las zonas de negro, ¿no? Acá las cabezas están hacia allá. Obviamente tienen un diálogo. Ya leí la historia es media... Obviamente es para niños, ¿no? No es nada life changing o profundo. Supuestamente es una narrativa de hay un malo y viene el héroe y lo rescata, como una película, ¿no? Y si ustedes saben, en el cine se emplean lo que se llaman storyboarders, o gente que hace las historias a través de dibujos, ¿no? Y ellos van dibujando las pantallas, perdón, las secuencias, por ejemplo, de un réclame comercial, de la misma película, y basado en esos dibujitos
se agarra y se hacen los films, ¿no? Se hace film. Lo mismo una película animada, se narra a través de secuencias y a través del dibujo. Y esto lo tenemos es tanto de nuestra vida diaria que se puede asimilar, ¿no? Como pintor uno puede asimilar, aunque la pintura es un poquito diferente porque la narrativa pasa en un solo cuadro, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la pintura, digamos, y un cómic. El cómic requiere de varios para contar una historia, como una película, la animación requiere del tiempo, espacio progresivo, ¿no? Por eso se dice secuencial. En cambio, la pintura sucede en un tiempo, en un espacio, en un momento. Es más, la pintura se asemeja quizás más a la fotografía, aunque no es fotografía, porque la fotografía más concierne al momento, ¿no? Agarrar ese momento preciso, ese momento exacto. La pintura tiene algo de momento, tiene algo de narrativa, pero todo está comprimido en un solo tiempo, ¿no? Y bueno, hay otras cosas, obviamente, lo que dice la historia, lo que nos quiere... Que eso también ocurre en esto, digamos, ¿no? Pero la pintura compete a otras cosas en el sentido de que en ese momento todo se tiene que decir, ¿no? Es lo más importante en esa historia. Estamos hablando de historia representativa, ¿no? Ya de los estilos no interesa, pues puede ser estilo ideal, más natural, más realístico, eso no interesa. Yo estoy me refiriendo a la historia. Y la historia es lo que realmente... Hay muchos pintores que han tratado de obviar la historia y, por ejemplo, Renoir decía que la literatura ha malogrado la pintura. Y no realmente, o sea, poemas, narrativas, historias, mitología, religión, todo esto nos pueden enriquecer para crear nuestra pintura, ¿no? El pintor tiene la capacidad también de crear sus propias narrativas, ¿no? Por ejemplo, Goya hacía eso, Rembrandt. No siempre hay que ilustrar basados en una historia, sino uno puede observar algo que le llama la atención y contarlo, ¿no? Y es algo totalmente, digamos, diferente a una película que nos cuenta toda una historia larga, ¿no? Eso es, como digo, es un momento comprimido. Pero como ejercicios de narrativa, hacer este tipo de narrativa nos ayuda a ver los elementos que se usan, ¿no? Por ejemplo, que supuestamente son dos malos, dos personajes malos. Están mirando hacia allá. Y la composición es así larga, ¿no? Larga, con negros acá, hasta más por acá. Y tiene diagonales. Y esto está en primer plano, ¿no? Este es para una pequeña escena. Digamos, la siguiente escena sigue siendo un formato largo. Por ejemplo, estas cosas no se ven en la pintura muy rara vez. Los pintores estamos usualmente limitados por esto. Han habido largos, ¿no? Si hablamos ya de pintura decorativa, pues hay diferentes formatos, así, circulares, octagonales. La pared se puede dividir de diferentes formas. Vamos a ver composiciones en murales también, ¿no? Pero supongamos un cuadro así largo, nunca he visto, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? En primer plano está la mano de uno de estos y el arma está así, ocupa todo el diagonal, ¿no? Y se acabó. Entonces, como composición es interesante, ¿no? ¿Qué pasa si uno pinta una mano realista en un canvas así largo, ¿no? Nadie ha hecho esas cosas, yo no he visto. Entonces, nuevas cosas se pueden aprender. Acá, por ejemplo, estos paneles de acá. En la pintura también se hacían, por ejemplo, los trípticos. Se contaba una historia en 3 partes, ¿no? Una serie de pinturas se hacía la narrativa, pero como digo, requiere más detalle, ¿no? Entonces, esto como
como ejercicios compositivos, digamos, de composición moderna y narrativa moderna, puede ayudar al pintor a hacer imaginación. Por ejemplo, como ha hecho los recuadros así, ¿no? Porque está basado en recuadros. ¿Qué pasa si uno agarra y hace una pintura así, otra así, otra así, y dice una historia en ellos? Pintada al óleo. Puede ser algo novedoso, ¿no? Pero en fin, esta por ejemplo tiene, este recuadro es así, es un asteroide, tiene una diagonal porque es un rayo, y acá se ve la nave, ¿no? Y realmente estos son ejercicios de componer. Está jugando con figuras abstractas, pero a la vez ellas tienen componentes de narración, ¿no? Porque simplemente no son cualquier mancha, sino que esto representa pues, un asteroide, un rayo, esta es la parte, por ejemplo, esta es la parte de la nave en primer plano. Acá en la parte de atrás ya están los asteroides, ¿no? Ups, este sale por acá. Entonces, como en este pequeño recuadro ha hecho esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa, aprender ese tipo de uso de figuras y a la vez de los elementos que están diciendo la historia, ¿no? Este panel, por ejemplo, y esto puedes hacerlo con cualquier cómic, ya sea manga, ya sea... Los cómics tienden a tener ese simples, muy simples sus composiciones y bien llamativas. Si es que es buen compositor, ¿no? Este me llamó la atención. Esta es una composición radial, digamos en términos, pero en narrativa ves como este viene a ser es un asteroide en medio de la nada, ¿no? Entonces la composición va junto con la narrativa, y la narrativa es lo más importante, porque hay diferentes formas de narrarlo, ¿no? Yo puedo agarrar y esta misma idea del asteroide yéndose hacia allá, pues puedo agarrar y cambiar el panel y decir que va hacia allá, ¿no? La historia es la misma, pero la composición cambió, es más diagonal. A eso es lo que me refiero, ¿no? Lo que nos interesa es el storytelling y quizá la simpleza de la composición. Pero las composiciones más vamos a hablar de composiciones de pintura. Más es narrativa, ¿no? Por ejemplo, en este panel y este panel. En este pues hay una figura, está volteando hacia allá, y acá está apuntando con su mano en una perspectiva de escorzo. Este es otro personaje. Y en el fondo se ve pues hay mucha luz, no puedo ver bien. Se ve el fondo de atrás, ¿no? Ya no interesa cómo esté vestido, pero esta es una estructura compositiva, ¿no? Por ejemplo, es un personaje. Y acá ya entran cosas, por ejemplo, de por qué hace... Como este es un personaje malo, ¿no? Aquí está la mano, por ejemplo, un escorzo de una mano al frente, su misma mano. Y las formas, pues todas puntiagudas, porque indica que es malo, ¿no? Tiene esto puntiagudo, tiene esto puntiagudo. Entonces eso nos dice mucho sin tener que saber mucho de la historia. He hecho muchos de estos hasta a color, ¿no? Pero me doy cuenta que mejor es simplemente estudiarlos así rápidamente. Una masa de... Obviamente son manos y la gente está gritando.
Y ya te hacen las ventanas de la nave espacial, qué sé yo, y aquí está el personaje principal, ¿no? Que sigue siendo ese malo, hablándoles. Es como ha creado, vamos a hacer un poco de color, la división entre esto, lo que está al frente y lo que está atrás. Obviamente todo es gráfico, ¿no? Porque el colorido en el cómic depende de mucho de negros, de sus gráficos, para que lea bien rápidamente, ¿no? No es para contemplarlo por mucho tiempo. Por eso que en la pintura no solamente se estudia la composición, sino se estudia, también se pueden estudiar las proporciones, digamos, viendo la composición de una manera más matemática. Estas son un poco más intuitivas. Por ejemplo, acá no me llama la atención sino estos 3 paneles igualitos largos, ¿no? Es este. Bueno, están así escalonados. Pero si lo miramos como posiciones, pues como cómo ha dividido, ¿no? El espacio. Un triángulo acá, un círculo acá, otro esto acá y otro círculo acá. Ya depende obviamente también del personaje. Pero por ejemplo esto aquí es básicamente una composición abstracta. Un constructivismo ruso, sin tener que darle mucho ajetreo, ¿no? Y por ejemplo, si la volteamos, ahí nos puede salir una composición interesante para un cuadro. Creamos cosas, ¿no? Ese es lo que me refiero. Esta, por ejemplo, bueno, como narrativa, estamos hablando de la narrativa, es una flecha que va hacia aquí, llevando al punto de origen que es este, ¿no? Es una especie de pez. Y este está en escorzo. Obviamente es un héroe, pero si quieres hacer un cuadro así, por ejemplo, no sé, con narrativa más clásica o una narrativa más, no de cómics, sino de literatura o de poesía o no sé, de algún tema que sea relacionado con la pintura, pues qué sé yo, puedes poner un ángel. Ves que ya las cosas cambian y está yendo, pues acá sale la Virgen María, ¿no? Esos son los, digamos, si quieres ser más clásico. Y acá en vez de hacer esto, pues le haces otros angelitos, qué sé yo, ¿no? Pero la estructura es lo que nos interesa y la narrativa, ¿no? La estructura que es así y acá. No se concierne la composición, pero ya en términos de narrativa, pues está yendo deprisa. Eso crea esos rayos. Este de acá, por ejemplo, es una pistola. Y está dibujada, muy bien dibujada en perspectiva. Y solo se ve el arma, ¿no? Y ahí dispara. ¿Qué pasa si tu pintura quiere decir sobre las guerras no sé, alguna guerra, supongamos, ¿no? Por ejemplo, Goya cuando pintó bastante sobre las guerras, mira sus composiciones, son naturales. Son obviamente un poco antiguas. Estos son más dinámicas. Pero él hace pues un cuadro de fusilamiento, es conocidísimo. ¿Qué pasa si tú quieres hacer algo parecido? No sé, han fusilado alguien en la historia, es importante. Y haces 2 pinturas, ¿no? Haces el fusilamiento y
en otro cuarto, no sé, pintas un arma así, ¿no? La misma arma. Un acercamiento al arma, ¿no? Para acercarnos al arma para ver lo que los mata, ¿no? Y al final pues haces unas caras muertas, qué sé yo. Entonces quizás en 3 pinturas se puede contar una historia. Sería algo novedoso, parecido a los trípticos, pero ya con influencia de, digamos, de más acción, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es también muy dinámico. La perspectiva está totalmente rota, va hacia allá, elementos y se ve pues un rayo que va así y va creciendo, viene hasta hacia nosotros y aquí está el personaje, ¿no? Ya el personaje principal está acá al frente y acá todo es negro. Y fíjate obviamente esos son rayos que lo atacan, pero en esta pintura todo lo que cubre, ¿no? Sería una pintura muy bien dinámica. Esta no es muy interesante. Ya unos paneles tampoco son muy interesantes, por ejemplo este contiene muchas emociones y todos son momentáneos, ¿no? Es un poco diferente. Acá hay estructura donde está el personaje principal. Es como narrativa, nos pone pues ese vertical. En primer plano hay una persona. Estas cosas hay en la pintura, pero no, son muy nuevas. Es muy diferente al lenguaje antiguo. Uno de los más dinámicos creo que fue Miguel Ángel el Greco, que usaban figuras en escorzos. Si te gusta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces acá se ve, mira el tamaño del personaje, ¿no? Es grande y pequeño. Y el drama que está sucediendo. Y aquí, por ejemplo, ya este es no de una manera compositiva, pero de una manera más emotiva. Cómo se abrazan, ¿no? Estos músculos demasiado exagerados. Estos me parecen como manieristas, pero bueno, no tanto. Es otra cosa. ¿No? Cómo se abrazan, cómo se puede hacer un panel, ¿no? De 2 personas mirándose, un hijo y un papá, ¿no? Hace mucho como películas. Acá usa un pedazo de la nave para recortar el cuadro. Acá también un diagonal. Entonces es una mezcla de composición, de narración, narrativa, lo que se conocía como historia, ¿no? Hay una historia entre estos dos, se están mirando, no tienen que decirse nada. Entonces ese tipo de ejercicio puedes ir haciendo, ¿no? Quiero que veas cómo yo lo hago. Entonces puedes estudiar y busca buenas composiciones que sean interesantes. No todo tienes que dibujarlo. Por ejemplo, esta de aquí que estoy haciendo, tienes pues en primer plano una persona. Obviamente eso sí, mantiene muy bien el dibujo correcto, en el sentido de bien proporcionado. Acá pones pues en el nivel del ojo de las personas, uno acá y otro acá, ¿no? Más grande. Y acá por medio de la perspectiva crea ese espacio así. Ya juega con figuras ahí. Y los negros soportan acá
El negro y el blanco es importante en el cómic, eso sí. Los colores son hechos por un colorista, entonces él también juega un poco con el color. Pero el dibujo es la base, ¿no? Entonces, que hagas alguna vez una de estas cosas, se te queda pues este, por ejemplo, ¿no? Este panel es un cuadrado. Podemos ver cómo está dividido compositivamente y narrativamente, ¿no? Narrativamente está pues el personaje acá le ha metido un golpe, pero se ve pues todo, hasta la mano sale acá, es todo gigante, ¿no? La mano acá. Si te lo continuarías, pues saldría todo esto. Un escorzo. Estas cosas les encantaba en el Renacimiento, en el Barroco, hacer todo tipo de ilusiones, ¿no? Se ha perdido mucho en la pintura eso. No lo veo mucho. Más que todo en los cómics se ve. Entonces acá hay un movimiento y acá el personaje ha hecho un movimiento hacia acá. Entonces estudialos bien con nitidez, como pequeñito es el personaje, pero este rayo representa pues la acción, ¿no? Aunque esto ya da un poco en la ilustración, obviamente. Pero si tú estudias un poquito de esos grabados antiguos, tienen estas cosas de rayos, ¿no? Cuando era un santo, cuando algo pasaba. Y ya depende del estilo de cada persona. Pero, por ejemplo, este panel, ¿no? Este de acá es interesante también. Un acercamiento de la cabeza. Se ve la mano acá, por ejemplo. Y el personaje en primer plano, ¿no? Hubo un pintor, creo, en los años 60 que empezó a hacer como cómics en pintura, pero él los copiaba, ¿no? En pop art. Por ejemplo, ahí ya tienes una cabeza, ¿no? Entonces, quieres pintar una cabeza y ¿qué pasa si la haces con ese acercamiento así, ¿no? Y le haces todos los detalles que quieras. Porque yo he visto ese tipo de retratos, pero no pues tan dinámicos, ¿no? Acá este panel, también interesantísimo. Esto no existe en la pintura, por ejemplo. Acá hay un círculo donde sale su mano, se ve el brazo todo gigante. Y eso es un primer plano. La figura está en primer plano acá. Esto solo lo hace el cómic. Esto no existe en la pintura. Y bueno, es parte de su traje, ¿no? Pero acá se ve pues el villano, se ve aquí. Y ya se ven rayos se llaman radiación en la composición. Y aquí hay otra nave, ¿no? Obviamente hay perspectiva de eso, pero es más usando ese tipo de usar una figura grande, que es esta, y sale una pequeña, ¿no? Acá igual vamos a estudiar un poquito más y ya terminamos el video. No hay que hacerlo muy largo. Puedes estar todo el día haciendo esto y vas a ver que tu composición de todas maneras mejora, ¿no? Hagas natural o es nada más para aprender tu sentido de
de composición, de narrativa. Más que todo es narrativa. La composición de la pintura es más complejo que esto, ¿no? Pues hemos estado haciendo análisis de maestros. Y luego tocaremos quizás las partes matemáticas, ¿no? Hagamos que todo es la narrativa, como el círculo tiene pues tiene dolor y como el cuerpo se hace así, ¿no? Te quedas unos bosquejos rápidos. ¿No? Y sobresale de la frame de la pintura, ¿no? ¿Qué pasa si agarras y construyes un cuadro así y sobresale la figura, ¿no? Creo que he visto, no sé. Y sobresale acá también, ¿no? Sería interesante. Casi no usa ese tipo de, por ejemplo, estos hay que verlos, si tenés que copiarlos para entender. Pero es la narrativa, ¿no? Que está dentro de la nave, algo va a pasar, ya la siguiente, y acá pasa la siguiente escena. Que tú ves que la nave sale de acá, simplemente por este círculo y esta línea, ¿no? Acá pues el malo, él viene hacia acá un escorzo hacia el frente. Tiene que ir obviamente de acuerdo a lo que está pasando. Una foto de la mano, el golpe. Hay mucha acción en este. Por ejemplo, puede ser una pintura expresionista fácilmente. Un Jackson Pollock, digamos, ¿no? Tienes el cuadro. Se llama cuadrilongo. Ya estoy aprendiendo eso. Un rectángulo, ¿no? Es un cuadrado rectángulo. Pero fíjate aquí, el personaje está acá. Un personaje acá. Tenemos que hablar de personajes porque ya estamos hablando de narrativa. El rayo, mira cómo lo expresa. No solamente es podemos hablar de composición. Si queremos hablar de composición, decimos el punto de interés está aquí. Y acá hay unas rectas, unos diagonales. Y otra recta acá. ¿Te das cuenta? No consideramos realmente las cosas que hay, pero las curvas, ¿no? Que hay una curva. Esos son elementos de diseño, que hay unos diagonales. Eso lo vamos a abordar estrictamente en un folder de videos que va a ser sobre la composición. Aunque la composición y la narrativa van juntos, ¿no? Y una vez que sabes esto ya lo haces casi inconsciente quizás, no sé. Pero el rayo está yendo ahí, boom. Tienes que pensar en esos. La criatura es grande, le pega la mano. La rodilla se curva. Pero sigue siendo una rodilla, ¿no? La lanza. Si este tipo no supiera de composición, haría bien aburrido sus paneles. Este artista, perdón, ¿no? Y la cara está por aquí, se ve la mano acá, y acá hay rayos, ¿no? Y ya tiene letras, que bueno, eso no nos interesa mucho. Más que todos cómics. Y ya creó pues ese panel, ¿no? Y ya vamos a cerrar con media hora es suficiente para decir nuestro punto. Entonces agarra un esto de cómics y estúdialo, ¿no? Porque es bueno si como dibujante, artista, veas películas, leas libros, veas animación, veas un poquito de cómics, de ilustraciones para que te informes de las cosas que te pueden inspirar, ¿no? No necesariamente tiene que ser dentro de tu campo
Entonces, este panel, por ejemplo, la persona, porque vamos a hablar de personas, está en primer plano. Mira el tamaño que está dibujada, ¿no? Sostiene ahí. Obviamente está sosteniendo su arma, pero mira desde dónde va, ¿no? Y aquí está la otra, ¿no? El malo o quien sea, más pequeño, ¿no? Todo en acción, muchos son peleas, ese es lo que tiene el cómic, ¿no? Muy fantasioso. Es un arte en sí. Diferentes posiciones a lo que creo es la pintura, ¿no? Pero de todas maneras es un arte. El rayo así, ¿no? Fíjate la cabeza, pues están mirando los dos. Y de ahí ya sale pues el rayo. Y estos son elementos circulares. Y los rayos van aquí. ¿No? Te vas viendo un patrón como el artista le gusta trabajar, ¿no? En los cómics. Y es bueno si estudias cómics de artistas conocidos de cómics, ¿no? Eso es lo que más te va a ayudar. Pero bueno, siempre el juego de los planos entre las cosas grandes y las cosas pequeñas, muchos escorzos. En términos de narración, ¿no? Como el espacio de... No hay mucho espacio, pero nos dice dónde está, ¿no? Los rayos dicen cómo están representados, ¿no? Cómo está representado el metal. Eso ya tiene que ver con rendering. A ver si encontramos uno interesante antes de terminar. Este, por ejemplo, ¿no? Tiene una perspectiva bien larga. El personaje está aquí en el centro. Y fíjate los asteroides y acá ves el planeta, ¿no? Entonces está dando la narración y componiendo muy muy bien. Aquí ¿no? En perspectiva. Es un panel largo, un cuadro largo. Siempre hay que pensar en cuadros, ¿no? Nuestro cuadro largo. Todos van a un centro. Bien dibujado. Y está en escorzo así, ¿no? Yéndose al frente, la cabeza más grande. Las manos grandes. Esos son trucos visuales. Y esto le pertenecía mucho a la pintura, ¿no? El dominio de las perspectivas en el barroco, en el renacimiento, los cuerpos. Obviamente no en este estilo, ¿no? Esto está muy influenciado por el cine, por la animación, que requiere de momentos, ¿no? Pero vamos a encontrar muchos, ¿no? Pintores que tenían esa misma dinámica. Tintoretto, Luca Ferrari, todos estos, ¿no? Mira este de acá muy bonito, muy bien diseñado. La esfera del planeta ocupa casi todo, más de la mitad del cuadro, para darle inmensidad, ¿no? Como está narrando, nos dice solamente el tamaño del... Este pequeñito es él, ¿no? Y los anillos de Saturno. De estas cosas se van aprendiendo analizándolas, ¿no? Dibujándolas. Y como digo, aunque sea tu pintura naturalista o recién estás encontrando tu estilo, es bueno ver. Vamos a hacer esta última y ya, ¿no? Tengo mi cuadrado acá. Fíjate, el arma es un diagonal, ¿no? Y aquí ya el personaje está de espaldas. Y es todo un arte, estos contornos, contorsionar el cuerpo así. Tiene mucho del manierismo. Pero ya el cómic, como dije, ya es un arte de por sí. Ya se ha desligado mucho de la pintura, ¿no?
es otra cosa. Pero la composición, vienen elementos de composición, hay muchos artistas cómicos que pintan, ¿no? Dibujan, han estudiado arte. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser un brochazo de una pintura azul. Fíjate, rompe todos los esquemas, ¿no? Y aquí está la cabeza. Una expresión ahí. Y la mano grande. Entonces ya depende de tu gusto y a mí me gustan este tipo de cosas. Más que todo cómo he usado los elementos para componer, ¿no? De una manera abstracta, es lo que más me llama la atención. Los detalles y todo. Pero el punto de atención es ¿no? Y narra, pues, de una manera visual que le pega ahí, ¿no? Lo omnipotente de esto. Esto es gracias a la cámara. La cámara nos ha ayudado a ver diferente el mundo. Porque la cámara te da... la cámara y el video te da, ¿no? Vistas largas, no me acuerdo el término, pero cuando uno enfoca en algo o quita algo, ¿no? Esas cosas no habían en la pintura. Entonces la cámara ha hecho eso. Entonces ya podemos tener pues una figura acá en primer plano, dando todo ese drama, ¿no? Entonces imagínate una bien pintada, un desnudo bien pintado así, un drama, ¿no? Con ese dinamismo, ¿no? Eso es lo bueno de los cómics, son muy dinámicos. Pero siguen usando los mismos elementos, el dibujo, la sombra, el color, la composición, el exageramiento, la expresión, construcción, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí terminamos con ¿Ya? Gracias.